Buenas noches, bienvenidos a la entrevista del análisis de las 8:45, domingo totalmente en vivo, domingo 24 de abril, si la memoria no me falla, una noche de lluvia. Le doy gracias de que haya lluvia, creo que nos cae bien a todos que esta lluvia, que no sea solo un chaparrón, sino sea persistente y según lo anunció el INSIBUMI, como que tal vez sí vamos a tener por varios días lluvia que tanta falta nos hace. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que ha sido pues el tema de la última semana, de los últimos, incluso previo a la Semana Santa, pero que se exacerbó esta semana y se refiere a la comisión de postulación para los 6 nominados, los 6 integrantes de la nómina que ya fue entregada al presidente de la República. Entonces vamos a hablar de este tema y hoy tenemos una novedad. Vamos a empezar aquí en Canal Antiguo, aquí a las 8:45 en el análisis, a volver a tener a nuestros invitados en estudio. Así que aprovecho para darle la bienvenida, verlos nuevamente en persona, aquí al doctor Conrado Reyes y al doctor Arkel Benítez. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Gracias por reinaugurar las entrevistas presenciales. Habíamos tenido algunas cuantas, sí les digo, durante los 2 últimos años, no tan frecuentes, son escasas, pero bueno, ya hemos tomado la decisión de regresar a nuestros invitados al estudio. Así que bienvenidos, un gusto en verlos. Gracias. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Ambos los veo bien delgados. ¿Qué fue? La pandemia nos dejó nuevos hábitos. Lecciones. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿A ambos les dio? Bueno, a mí en lo particular 2 veces, pero con fe. Siempre. Bueno. Sí, una vez en enero. Rápido, sencillo. No, eso no se felicita, pero bueno, ya lo pasaron. En el caso particular mío, pues bueno, estoy invicto a la fecha, así que bueno, seguiremos así cuidándonos y vacunándonos. Yo sí soy creyente de eso. Bueno, este no es el tema, sino el tema, como les decía, era esta nómina que ya ha sido entregada al presidente de la República, 6 nombres de 6 personas. Cualquiera de las 6 pueden ser seleccionadas por el presidente de la República. Cualquiera de las 6 puede ser por parte del presidente de la República invitadas a un conversatorio. El presidente puede pedir sin ningún problema los expedientes, él puede pedir resúmenes, sus hojas de vida, puede consultar, y en fin, todo eso es una potestad absoluta. La ley, ni la Constitución ni la ley le prohíbe al presidente de la República hacer eso, así que de una vez que se vayan quitando las teorías conspirativas, digo yo, de que el presidente, pues bueno, se podrá tomar el tiempo. Hoy en la noche pudiera tomar la elección y mañana anunciarlo, o lo puede hacer más adelante. Está en una absoluta libertad del presidente porque nada lo restringe a verificar, a entrevistar, a conversar con estas 6 personas que entran en igualdad de condiciones, porque la comisión de postulación ya hizo un trabajo y en igualdad de condiciones entran las 6 personas. A propósito, estos temas los trató muy bien hoy el expresidente Alejandro Maldonado Aguirre, una columna en un medio escrito, se lo recomiendo. Después voy a hablar de la tesis que él sustenta, que él desarrolla ahí con nuestros invitados. Pero bueno, Arkel Benítez, ya tenemos los 6 nombres, ya están los 6 elegidos, los 6 nominados. Su análisis, por favor. Gracias, Mariano. Un saludo también al doctor Conrado Reyes, colega, analista. Bueno, tú lo dijiste muy bien y lo mencionaste ya. Hoy sí vamos de cara a una decisión de carácter político, porque hoy le corresponde al jefe de Estado, al presidente de la República, tomar una decisión sobre la conveniencia política de lo que le conviene al Estado en función de estos 6 perfiles. Dejamos ya atrás una selección técnica, que es lo que le correspondía a los decanos, y yo creo que ahí la población se confundió, y obviamente había unos sesgos también de preferencias hacia ciertos perfiles, pero hemos dejado atrás esa parte de la selección que se vio ensombrecida de alguna manera, considero, Mariano, por el hecho de que la Constitución sí habla de una votación que tienen que hacer los comisionados, pero no menos cierto y menos importante resulta que esa selección es en función de las calidades, del puntaje, de la nota que van acumulando a lo largo del proceso, donde hay hasta pruebas psicométricas, los aspirantes, y los colocó al final del día a los comisionados en la tesitura de tener que acatar una resolución de la Corte de Constitucionalidad para entender lo que todos habíamos entendido. La lógica, que lo normal es que en el orden de las notas se pueda presentar a los mejores perfiles, porque llegamos incluso a tocar fondo, Mariano, y
los comisionados, en aras de buscar a alguien, no sabemos a quién, querían bajar la línea de corte casi hasta 40. Cuanto más se bajaba la línea de corte hacia un límite inferior, más se conculcaba el artículo 113 de la Constitución Política de la República, que habla de la capacidad de la idoneidad y la honradez. Entonces, hoy sí, estamos ya pues de cara a la selección, a la elección política del presidente de la República. Dentro de estos 6 perfiles, como bien lo apuntas, él puede elegir a quien quiera, como quiera, puede incluso llamarlos a unas entrevistas privadas o públicas. La Constitución no le define un procedimiento porque es una decisión discrecional, pero sí esperamos que sea en función de los intereses de la República de Guatemala, y creo que en esa línea se va a decantar el presidente. Bueno, yo creo que tenemos que hacer énfasis precisamente en esa parte, que es una decisión personalísima del presidente de la República. Él lo puede hacer consultando a otros, él lo puede hacer convocando a su gabinete, a asesores, a medios de comunicación, o se puede resguardar en la privacidad de sus habitaciones, de su oficina, y solito él, solo él, tomar esa decisión. Conrado Reyes, su análisis. Yo creo que el proceso en sí, porque hay que evaluar el proceso previo, fue bastante transparente, bastante abierto, un proceso que no deja lugar a dudas, que ya se tiene una experiencia en esta clase de actividades, pero igual que en los últimos 4 o 5 eventos de esta naturaleza, con demasiada intervención y activismo extranjero, hay que decirlo claramente. Desde Naciones Unidas hasta algunas otras personas del cuerpo diplomático que querían estar haciendo presión psicológica, le digo yo, a los comisionados porque eran sesiones abiertas, públicas. Y eso realmente solo en Guatemala se ha permitido, porque lamentablemente los comisionados no han hecho valer el respeto que merece un funcionario de la categoría de ellos, como es una comisión de postulación constitucional. Ellos debieran desde el principio fijar el límite de que en ningún país del mundo se va a permitir que un diplomático, un extranjero, vaya a decidir o a intervenir o a opinar. U operadores nacionales de extranjeros. Por supuesto. Entonces, creo que esa es tal vez la lección más grande que debemos de tener como guatemaltecos. Ojalá que los próximos integrantes, decanos especialmente de las facultades de Derecho, que son más permanentes que el resto de los posibles miembros de las comisiones de postulación, que los decanos por lo menos empiecen a asumir uno de los roles importantes que todavía están en deuda con el país, y es el de la dignidad nacional, el de la libertad que tenemos como guatemaltecos de seleccionar y cumplir con los procesos constitucionales para que las instancias políticas, como bien lo decía el licenciado Arkel Benítez, en este caso el presidente de la República, tome una decisión de acuerdo a la lista final que salga de estas comisiones. Por otro lado, en el tema del proceso en sí, hubo realmente pocos hechos que trascendieran o que interrumpieran el trabajo de la comisión. Y eso es importante porque pensé yo en un momento determinado que parte del juego político ideológico que se estaba llevando a cabo iba a tratar de contrariar el trabajo de la comisión. ¿En qué sentido? Iban a hacer obligadamente que se alargara o se suspendiera el proceso de la comisión, y eso podría entonces generar un caos de dejar al Ministerio Público sin una jefatura o sin una máxima autoridad a partir del 18 de mayo, 20 de mayo, que es que toma posición la nueva autoridad. Bueno, de hecho hubo editorialistas de medios que empezaron a especular y a conspirar ahí, ya lanzando esos temas, pero retomando el tema del proceso, Conrado Reyes, a ver, ¿qué hubiera pasado si el abogado que presentó el recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, después de 6, 8 rondas de votación, donde se notaba claramente que la sexta persona que integraba la nómina no encontraba los votos suficientes de 10, y tuvo que intervenir la Corte de Constitucionalidad? Al respecto, 2 preguntas. De no haberse hecho esa acción de amparo, presentado esa acción de amparo, ¿estaríamos hoy todavía contando rondas de votación a su criterio? Y segundo, la resolución misma, su contenido. Por algunos diciendo, bueno, realmente se excedieron otra vez, le impusieron condiciones, legislaron, normaron y forzaron
para que una persona, para que la sexta nominada se incluyera en la lista. ¿Cómo lo ve usted? Con relación a lo primero, el tema de la inclusión o no de determinados candidatos o determinados aspirantes, se basa en lo que la ley de comisiones de postulación que se aprobó el Congreso en el 2015 establece, y en ese sentido pues se hace un proceso previo, y es innegable que en esa lista debiera de estar los mejores profesionales que tienen y han demostrado capacidad, profesionalismo, y que en base a eso hay cierto punteo. Ahora, el tema de los resultados y de cómo ese abogado planteó el amparo y las consecuencias del amparo mismo, yo también le haría mención a la población que se recuerde que también hay una acción penal iniciada en contra de varios decanos de las facultades de Derecho del país como consecuencia de su actuación, en el sentido de que después de 7 rondas de votación no votaban por los mejores punteos, por los punteos más altos. O sea, el delito al final de cuentas está cometido. Corresponde al Ministerio Público deducir responsabilidades a la Fiscalía que corresponda. Pero en ese sentido el amparo lo que viene a hacer es simplemente como que la herramienta jurídico constitucional que viabiliza a la comisión la toma de decisiones, que le dice a los decanos, señores decanos, disculpen, la ley de comisiones de postulación establece los parámetros, la Corte le ha dicho, incluso, si todos recordamos un poquito, hubo un superintendente de la SAT que por 27 puntos por medio de un amparo fue a parar a la superintendencia de la SAT. O sea, este mecanismo del amparo no es tiene nuevo. Libertad de expresión, doctor Reyes. Diga nombres, No es diga nuevo, embajadas. no es nuevo. Entonces, el tema específico es por qué se tiene que utilizar esta vía. Vuelvo al punto. Creo que los decanos son los grandes responsables y lo que dan en deuda en este país con esta clase de actos, porque realmente son ellos los que estaban interrumpiendo, estaban violando el mandato constitucional de elaborar una nómina de 6 personas con los mejores perfiles para que el presidente los elija. Sobre idoneidad de la academia y la verdad, la profundidad de la academia, ojalá nos dé tiempo porque realmente se evidenciaron muchas cosas durante estos últimos días. Arkel, la ley de comisiones de postulación es el decreto 19/2009, recordemos, fue originalmente elaborado por un consorcio de ACIES, USAC y la Universidad Rafael Andívar, la hizo propia la anterior diputada Ninette Montenegro, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de aquella época de del Congreso, la dictaminó favorable con reformas, con modificaciones, o sea, no es la misma. Y bueno, en su momento fue elevada al altar de las legislaciones impolutas, excelentes y que resolvía todos nuestros problemas. Hoy notamos que ya tiene deficiencias, ya son más de 10 años, y por lo general cada 10 años hay que revisar legislación, y de hecho ya se ha hablado de algunas reformas, pero muchas o no se han presentado o ni siquiera han prosperado. En todo esto, la ley de comisión de postulación, Arkel, ¿qué debemos de hacer? Pues lo que hay que hacer es una reforma constitucional. Lo que pasa es de que es la vía más larga a la que nadie le apuesta. Y mientras sigamos en un proceso reflexivo estancado, en donde los que debaten al final de cuentas son estos mismos que hoy votan, porque te quiero poner también en antecedentes. Hay una propuesta de reforma constitucional por el mismo consorcio, Sí, así correcto. es, Landívar, San Carlos, y fíjense, tan mal estamos para debatir en este país, que ellos habían propuesto que en la reforma al artículo 251 de la Constitución se le metiera como ingrediente dentro de los comisionados, que eso de verdad es patético, al Consejo de la Judicatura. Mezclar peras con manzanas, eso lo dijo el propio consorcio, así es, URL, Universidad Rafael Andívar, aquí hay que hablar de nombres, Sí. Y Universidad de San Carlos, sí, correcto. los tres. Entonces, yo creo que preocupa que esas reflexiones no sean tan técnicas, Mariano. Yo creo que están salpicadas siempre de temas políticos. Yo creo que hay que abrir a un debate nacional, y no lo digo solamente yo. Cuando la propia Fiscal General de la República en 2020 pasan la lista de los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, el proceso que está estancado, viene ella y acude pidiendo un amparo preventivo a la CC le da el amparo preventivo porque
Resulta que ella estaba investigando a ciertos personajes que estaban ya en el Congreso, ya listos para votar en el Congreso a ver a quiénes se elegían. La CC le da el amparo, revuelve al buen estilo de la Corte, que a veces también revuelve las cosas, pero finalmente hay un tema muy importante que la Corte señala sobre la reforma. La Corte dice, miren, hay que hacer una reforma constitucional porque el proceso de las comisiones de postulación es defectuoso, como tú bien lo señalaste, hay que actualizarlo. Y da algunas pinceladas de posibles soluciones y menciona, no es lo mismo una facultad o una universidad de pocos estudiantes versus una de muchos estudiantes. No es lo mismo una recién hecha que una de abolengo. Y no es lo mismo una que no está acreditada versus una que está acreditada. Y eso nos lleva a pensar al primer exabrupto que tuvo este proceso. Un decano que lo quisieron meter como paladín de la justicia, a la Universidad Da Vinci, entrando, debutó y se despidió, porque es precisamente ese Pero también tipo de... otra universidad que también hizo un cambio, no lo olvidemos, no solo fue la Da Vinci, correcto. fue la Rural también. Y las que sean, Mariano, pero Sí. es que en realidad, y hay que nombrarlo y hay que decirlo, como bien lo decía el doctor Reyes, porque entonces estamos jugando siempre en este mismo tema. Hay una propuesta ya de reforma en la Comisión de Reformas al Sector Justicia que presidió el diputado Edmundo Ponce el año pasado, hubieron audiencias públicas, creo que tiene ya dictamen favorable, pero al final del día esto no lo va a resolver el Congreso de la República. Ese es un tema de más profundo calado, de un debate nacional más amplio y requiere una reforma constitucional. Lástima que la CC lo que hizo fue exhortar al Congreso, liberándose ellos de la responsabilidad que tienen porque tienen iniciativa de reforma constitucional. Les corrieron el bulto y se lo pasaron al Congreso. Debieron ellos haber acompañado a esa sentencia en donde ampararon a la fiscal, pues un legajo de lo que ellos consideraban que eran las reformas que habría que hacer al sector justicia. En definitiva, hay que reformar la Constitución, hay que empatar la Constitución con el avance que han tenido los criterios de integridad pública del 2009 para acá, a la fecha. La OCDE, por ejemplo, ha emitido algunos criterios sobre integridad pública. Yo creo que eso es lo que habría que hacer para que no nos veamos realmente en estos entrampamientos que hoy tenemos y politizando temas. Yo creo que los decanos también se han sentido a lo largo de la historia muy cómodos con ese juego político, cuando realmente tienen que buscar estándares internacionales técnicos para llevar a los mejores a las más altas cortes del país. Conrado, en relación a lo que menciona Arcal, definitivamente el programa de hoy no está para revisar, para analizar lo que debe ser una reforma de la ley de comisión de postulación o una posible reforma constitucional. Ya hubo un par de intentos, totalmente cargada y sesgada, y sabemos lo que pasó. Pero retornando al tema que nos ocupa hoy en la noche, en este contexto, a su criterio, esa nómina que llegó a manos del presidente reúne las cualidades y calidades que nuestra Constitución, no digo la ley de comisión de postulación, la Constitución le requiere a esa nómina, y entonces el presidente, en su libertad que le corresponde y el mandato constitucional, puede seleccionar a alguno de los 6. Primero, Mariano, hay que recordar que la comisión o las comisiones hacen una convocatoria abierta al público, en este caso a los abogados. Y lamentablemente cada vez es menos el interés del gremio, de los profesionales probos, honrados, con solvencia, de presentarse o presentarnos a esas clases de convocatorias, por todo lo que ya sabemos, o lo que se ha vivido. Entonces, si se presentaron 20 y algo, 23 o 24 profesionales, de los cuales... De un universo de 35,000, entiendo, ¿verdad? Casi 40,000 ya. Casi 40,000. Bueno, restemos los 10 años, todos son unos 25. 25 por lo menos sí, en posibilidad de aspirar. Sí. 25,000 y se presentan 20 personas, de las cuales hay 2 funcionarios públicos en ejercicio del cargo, en un alto nivel. Lógicamente ellos han pasado una serie de tamices para estar donde están. O sea, ellos iban a tener una calificación muy, muy sobresaliente por muchos. El resto eran magistrados de sala o eran vinculados con alguna carrera judicial o algo. También podían tener un buen mérito. Pero los demás, lamentablemente, no tenían mucha experiencia profesional, no habían sido más que profesionales en el libre ejercicio, etcétera. Bueno, de los 15 era difícil, porque acordemos que hubo tachas, hubo que eliminar algunos. Al final quedaron una lista de 15. De los 15 salen 6 con notas arriba de 60 puntos,
cuando la comisión al inicio había dicho que eran 75. 75. Sí, o sea, de 75 habían 2 y arriba de 60 el resto eran 6. O sea, ¿qué más podía hacer la comisión? O sea, aquí vuelvo al punto. Aquí los únicos responsables del caos que se generó son los 8 decanos que por X o Y razón, interés personal o de su institución u órdenes de sus rectorías, porque hay que decirlo claramente, no estaban votando por las personas que mejor habían sido evaluadas en ese proceso. O sea, ellos mismos estaban evidenciando que su proceso, en el cual desde el inicio estaban involucrados, podían y querían manipularlo a su beneficio o a su interés o por las presiones externas que estuvieran recibiendo. Y yo voy a un paso previo a lo que estaba diciendo el doctor Benítez. Sabemos que hay necesidad de una reforma de la ley de comisiones, hay una necesidad de reforma constitucional, etc. Pero llevamos los últimos 6, 8 años hablando de lo mismo y no se va a reformar. Pero nunca se ha deducido responsabilidades contra los decanos de esas comisiones de postulación por lo que hagan o por lo que dejen de hacer. Hace unos años, 2, 3 años, hubo una persecución a rectores y a decanos de la Universidad de San Carlos, a decanos de las otras universidades, pero por cuestiones de lavado, por cuestiones de otro tipo. Pero ¿por qué no empezamos también a deducirle responsabilidades a ellos? Y otro fenómeno que hay que tener en cuenta. Hay varios decanos en esta comisión, como la ha habido en las últimas 4 o 5 comisiones, hablo de 4 o 5 años atrás, que llevan más de 15 años en una decanatura privada. Bueno, pero eso no es ningún problema, no debería ser no ningún problema. No debiera de hecho no lo es. Pero vemos su registro y cómo han actuado en cada una de las comisiones y de veras, es lamentable los parámetros éticos, morales y de profesionalismo. Por eso decía, no sé si nos va a dar tiempo, por el tema de la academia es algo que hay que discutir. Arkel, yo le hice una pregunta a Conrado que me la evadió y le hago la pregunta. Las 6 personas que están en esa nómina de 6 reúnen todas las cualidades y calidades que la Constitución contiene y de las cuales el presidente total y absolutamente libre e independiente puede seleccionar. Los mismos decanos, cuando les tocaba emitir el voto, decían, porque se curaban en salud. Bueno, Milton Argueta, por ejemplo, que es un buen decano de la Marroquín, decía, por ejemplo, el caso de la doctora Consuelo Porras, decía, reúne las calidades de idoneidad, capacidad en redes, pero no voto por ella. Pues ahí lo están diciendo ellos. Todos reúnen las... No, pero mi pregunta fue a Arkel Benítez. Sí, y te lo respondo. El presidente tiene 6 personas, las cuales puede elegir y puede seleccionar a alguien que reúne las calidades para ser el próximo o la próxima fiscal general de la República. Y solo aclaro, yo no es que haya evadido la respuesta, o sea, sí es cierto, o sea, los 6 que están ahí cumplieron los requisitos. Ahora, Arkel, la comisión no ha terminado sus funciones. Si mal no recuerdo, en su cronograma todavía quedan un par de días por si hay algún tipo de acción, alguna impugnación, algo. ¿Es así? ¿Cuántos días son? ¿Y qué puede suceder en estos días? Porque yo hace un momento dije, bueno, hoy podría seleccionar, pero también quiero recordar que hay un par de días adicionales. ¿En qué consisten estos días adicionales después de entregar la nómina al presidente y por qué todavía no se ha concluido o dado por finalizado la labor de la actual comisión de postulación? Sí, todavía hay una etapa de impugnaciones, pero que yo realmente la veo fuera de foco, especialmente porque está el amparo de la Corte de Constitucionalidad que avala todo este proceso y que le ha dicho a los comisionados por dónde se tenían que ir. Y yo quiero señalar algo que tú mencionaste y también lo decía el doctor Reyes. Los comisionados, ojos, para la próxima, ellos están reputados en calidad de funcionarios públicos. Olvídense los señores comisionados de que ellos van representando a una universidad, van representándonos a nosotros, a los poderdantes, porque la Constitución en el momento que los nombra funcionarios públicos para esa comisión, dejan de representar a una universidad y nos representan al poderdante. Yo creo que son las cosas que también hay que explicar y hay que interpretar y hay que entender, porque entonces ellos creen que están amparados bajo una sombría. Ahí había un decano, el de la Mariano Gálvez, que dijo que no iba a votar por Consuelo Porras por el principio de alternabilidad del poder. Entonces yo me imagino que él por ética en un par de meses va a renunciar para darle paso a otro decano. Es que esa sería la lógica. Sí, ahí al repasar las audiencias, que hay muchas cosas que habrá que discutir. Conrado,
Le voy a dar la palabra, solo tenemos que hacer un muy breve corte, pero regresamos directamente con Conrado Reyes. Los esperamos. Santa Delfina, la bebida de mesa mineralizada, ligeramente gasificada, que despierta y limpia el paladar por la frescura de sus burbujas y su sabor neutro. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. Todo inicia con un sueño y para lograrlo es importante el ahorro. Banco Inmobiliario te ofrece las cuentas de ahorro para hacer realidad tus sueños. Abre tu cuenta Fortuna Ahorro y disfruta de sus diferentes sorteos. Contáctanos, Banco Inmobiliario, de generación en generación, tu mejor opción. Haz de los eventos especiales una experiencia única para disfrutar y vivir cada momento, logrando que todo lo bueno sea mejor. Un producto 100% guatemalteco. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. Estamos aquí en el estudio de Canal Antigua junto a nuestros dos invitados, Conrado Reyes y Arquel Benítez, y como lo anunciamos ya estamos de regreso otra vez aquí con nuestros invitados directamente en el estudio. Estamos tratando el tema de la nómina de los 6 aspirantes a fiscal general, de los cuales el presidente en total libertad e independencia, ya sea consultándolo, llamando al gabinete o en la intimidad de su oficina, podrá seleccionar, y aquí hemos concluido que las 6 personas cumplen los requisitos constitucionales para ser fiscal general. Conrado, había solicitado la palabra. Sí, por el tema de las impugnaciones. Solamente quiero dejar ahí el dato de que hay uno de los aspirantes que sí obtuvo una nota mayor de las 4 personas que están incluidas en la lista. Y ese es un caso similar. De las 4 por las que tuvieron que bajar de 75 a 60, porque hay 2 que sí superaron los 75 puntos, ¿correcto? Exactamente, así es. Entre 74 y 60 puntos hay uno que tiene más puntos de los 4 que están ahí. Esta persona podría impugnar, y el antecedente lo hizo la jueza Erika Ifán, cuando no fue nombrada jueza por la Corte Suprema de Justicia hace muchos años. Y ella argumentó que había sacado mejor nota que los otros jueces que habían nombrado en esa oportunidad, y la Corte de Constitucionalidad en esa época, incluso llegando a sentencia, le dice a la Corte Suprema que tiene que revisar ese proceso de nombramiento, porque esta persona que tenía mejor nota no podía quedar excluida de la selección dentro del organismo judicial cuando se había nombrado a otros con menor nota. O sea, pero ese es un derecho que corresponderá a este abogado ejercerlo. Nadie más. Por curiosidad, recuerda el nombre del abogado, porque tal vez producción No sé no si lo puede Brenner, localizar. Brenner algo. Bueno. Pero es el único caso. Pero posiblemente él, que de hecho no sacó muchos votos en la comisión, pues esté evaluando si lo hace o no. Pero vuelvo al punto, es un derecho de él. Nadie, ningún tercero puede venir a decir: yo me constituyo en el defensor de oficio del abogado para que lo incluya. No, él sabrá si lo quiere hacer o no, pero fundamentalmente esa es la única impugnación que yo veo viable. La otra posibilidad podría ser en cuanto a los tiempos, porque la misma comisión el día viernes en la noche fue a entregar a la Secretaría de la Presidencia el resultado de la votación y los expedientes. Ahí hay un trámite administrativo que se tuvo que haber votado, ojalá que se haya cumplido, pero solo esas dos... ¿Qué trámite administrativo, Conrado? En el caso específico... Pero es que hay que conocerlo, porque si no después aparece y uno anda buscando a Conrado Reyes y dice: ya no lo invites porque ya estuvo el domingo. No, directo, Conrado, por favor. Aproveche. La comisión tuvo que levantar un acta, y acordémonos que las actas se ratifican en la
inmediata sesión de la misma comisión, al día siguiente o a los 2 días, cuando fuera. Entonces, puede ser ahí que haya alguna deficiencia administrativa, no sé cómo lo resolvió la comisión, no sé si tomó decisión y perentoriamente ordenó que se traslade el expediente, en cuyo caso pues no hay necesidad del acta posterior. Y las impugnaciones, otro tema es que tienen que ser en tiempo, ¿verdad? Porque son horas realmente los que tienen los interesados en cualquier cuestión. De ahí no veo ningún otro motivo, porque las tachas fueron un proceso previo, se resolvieron, los que quedaron fuera fue porque no lograron desvanecerla, las tachas que no fueron aceptadas fueron rechazadas por insustentadas, etcétera. Entonces, el presidente tiene, como bien lo decían ustedes, una decisión que tomar, la puede tomar de aquí al 15 de mayo, 20 de mayo, 18 de mayo, por ahí, y lo va a hacer dentro de las funciones que tiene como presidente de la República. Nadie podrá decir después que le dijo el presidente. Dos preguntas. La conveniencia de hacerlo pronto, la selección y nombramiento, o llegar casi cerca a la fecha de el relevo o la continuación. No sabemos por qué se va a decantar el presidente. Esa sería una primera pregunta con tinte político y de gobernabilidad y de etcétera. La otra, ¿existe la posibilidad de alguna acción contra el presidente para que utilice ciertos criterios para seleccionar a uno de los 6 o para analizar o algo? Porque algunos ya han especulado, bueno, si ya la Corte se metió con la Comisión de Postulación, pues que se meta también con el presidente, como aquí el amparo es para todo y sirve para todo, expreso, etcétera. ¿Podría surgir algo así? Bueno, se vienen dos temas ahorita en esta semana. Uno promovido por una visión delincuencial, que son unos bloqueos anunciados, ¿verdad?, por una entidad. Y por Codeca, los criminales de Codeca. Por Codeca, lo digo porque una cosa es la protesta pacífica, otra cosa es anunciar bloqueos, o sea, eso viola el derecho a la locomoción. Y la otra es que también está en esta semana un anuncio del presidente sobre el tema de las medidas sanitarias, que es un tema que también de alguna manera viene a imprimir, digamos, un tema de prioridades en este momento, porque también el tema de salud pública ha sido obviamente un tema de gran importancia. Creo yo, y ahí también pues coincido un poco con lo que decía el doctor Reyes, recordemos que este proceso, al haberse introducido una resolución de la CC, genera unos tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque la CC está hablando de inmediatez. La CC vino a decir que de inmediato. Por eso es que la comisión, curándose en salud y cumpliendo con la resolución, se fue de inmediato, digamos, para darle cumplimiento a esa sentencia, a esa resolución de la CC, a entregar por la noche a la Secretaría General de la Presidencia la nómina. Entendería yo que la inmediatez terminó ahí, digamos, la aceleración, y ahora viene el presidente entra ahorita como un tiempista, es un estadista, es el presidente de la República, tiene que ver agenda, sabe que tiene un tiempo, y yo creo que se va a jugar el tiempo que le queda para ir midiendo un poco estos temas. Hay que recordar que hoy también las redes sociales están jugando un rol importante. Yo tengo la idea o el criterio de que muchos profesionales, como bien lo decía el doctor Reyes, se limitaron a participar en este proceso por miedo al linchamiento digital. Esa es una creencia mía en lo particular. Y me parece que las redes sociales pueden ir jugando de alguna manera algún tipo de pauta en las decisiones que vaya tomando el presidente en torno a este tema, Mariano. Conrado, ¿debe hacerlo pronto o acercarse a la fecha fatídica? Si se tomara una decisión por las personas que mejor fueron evaluadas, que mejor están en el punteo, pues es fácil, son solo 2 personas. El problema que se tiene en esa condición es que los 2 son funcionarios públicos y uno tendría que renunciar al cargo que ocupa. Y en ese supuesto, el presidente se ve en la otra necesidad de nombrar al sustituto para que termine el periodo del Procurador General de la Nación. Entonces, no es tan sencillo si se habla de tomar la decisión por los que mejor punteo y qué decisión se tomó. 2, coincido con el doctor Benítez de que hay una serie de eventos de aquí al 20 de mayo, porque ese es el otro tiempo fundamental. La Corte insta a la Comisión a que ponga inmediatamente esa lista en definitiva en manos del presidente, porque tiene 30 días antes, dice la Constitución, tiene que entregarle la lista al presidente de la Comisión. Y cabal se estaba cumpliendo el viernes de esta semana. ¿Qué pasó? Porque estamos terminando. Entonces,
El presidente tiene de aquí al 20 de mayo para tomar la decisión. Si va a tomar una decisión por un nuevo periodo de la actual fiscal general, pues fundamentalmente es un proceso menos, que genera menos movimiento, menos necesidad incluso entre la propia institución del Ministerio Público. Si por el contrario se decide por el Procurador General de la Nación, insisto, hay más cosas que hacer. Él tendrá que liquidar y entregar su puesto antes de poder tomar posesión, y entonces para eso sí se acortan los tiempos. Y si fuera por cualquiera de los otros profesionales que van en la lista, los otros 4, pues creo que tendría menos complicación también. No hay parámetro, el presidente puede nombrar al que menor evaluado. Sí, menor calificación eso ya tenga, nos ¿verdad? sacamos. Entonces, Ahora, nos estamos acercando al final. Tengo una preocupación, mucha coincidencia en la opinión de ambos. Ambos se han estado diciendo, como dice, ¿hay algún punto de discrepancia en todo esto? La valoración internacional, por ejemplo, Arkel, ya lo que a usted le gusta tanto valorar también esa parte, ¿qué van a decir los países amigos con intereses? Los voy a denominar así, incluyendo a los Estados Unidos y a los europeos. Pues lo que a mí me preocupa es lo que digamos los guatemaltecos, el guatemalteco de la micro, mediana empresa, pequeña empresa, que es el que al final de cuentas mantiene la base fiscal tributaria del país, obviamente el gran empresario, pero también la persona del mercado, porque somos un país soberano. Somos un país soberano, que somos nosotros los que, de acuerdo con la Declaración de París, le decimos qué queremos a los cooperantes. No ellos vienen a decirnos a nosotros como oferentes lo que necesitamos. Entonces aquí también hay que entender que nosotros creemos en la diplomacia, nuestra Constitución a lo largo de la historia hemos tenido una diplomacia demasiado buenista, pero igual somos un país abierto a las relaciones diplomáticas, pero hay que entender que hay una cosa que se llama Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece los límites sobre los cuales la diplomacia puede llegar a tener un acercamiento y no puede convertirse en injerencia. Entonces, al final del día somos un país soberano, hay que hacerlo valer de manera respetuosa, sin perder las amistades y el cariño con otros países, pero no podemos dejarnos influenciar. Si también hay que ir a ver, vayamos nosotros a hacer lo mismo a otros países. No nos van a dejar, en la vida nos van a dejar. Existe la opción, dentro de las 6 que hay, de que la actual fiscal general sea reelecta o sea nuevamente designada por 5 años adicionales. Hay un tema ahí que muchos lo sacan y el país amigo con intereses, como es los Estados Unidos, pues en algún momento dijo que bajaba no fue intensidad la palabra, sino la cooperación. Nunca dejó de cooperar con el Ministerio Público. La Fiscalía de Delitos Transnacionales estuvo funcionando, las actividades antidrogas estuvieron funcionando, extradiciones estuvieron dando, o sea, tampoco fue así como en algún... Pero ¿qué pasaría entonces? ¿Regresaríamos a la normalidad? ¿O seguiríamos como estamos, trabajando y siguiendo adelante? Claro, la actual fiscal general, pues, si bien ha mostrado logros, sabemos que hay todavía muchos rezagos, deficiencias y cosas que cumplir. yo creo que el interés en el tema de seguridad regional, el tema del famoso Triángulo Norte, va a ser siempre una preocupación para Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial incluso. El tema aquí no es si a ellos les gusta o no les gusta determinada persona, el tema es los resultados. ¿Qué resultados han tenido con esta gestión y qué resultados tuvieron con las gestiones anteriores? Entonces, si sus personeros o diplomáticos acreditados en Guatemala realmente trabajan por su país, debieran de basarse en resultados, no en lo que se dice en redes sociales o en lo que alguien les comenta o en una agenda ideológica que un personaje X quiere desarrollar para nuestros países. Entonces, yo creo que debiera de darse ese paso de madurez de la representación diplomática, cualquiera que sea, porque ¿qué puede pasar si no es así? Bueno, lo que pasó hoy en Nicaragua, cuando viene don Daniel Ortega y expulsa a la OEA de su país. Cierra la oficina, manda a la policía a que rodee la sede, quitan los rótulos de la sede de la OEA y se sale. O sea, ese es lamentablemente una consecuencia de lo que podría ser un determinado
gobernante si realmente quisiera recuperar la dignidad nacional, ¿no? Arquel, para terminar, erradicamos de una vez la sombra de la CICIG y todo eso que nos ha acompañado en estos últimos años, desde que ya no está aquí. Yo creo que, bueno, se fue la CICIG, Tenemos pero un minuto, ¿eh? dejó también, hay mucho tema ideológico, hay mucho sesgo ideológico, creo que tenemos que afrontar los guatemaltecos. No puede ser que un día sí me guste la CC cuando es a mi conveniencia y un día salgo a decir hay que respetar los fallos de la CC y cuando no me gusta entonces no hay que respetarlos. Yo creo que tenemos que limar el tema ideológico para avanzar ya en un proyecto que se privilegie el Estado de Derecho. Bien, agradecemos a Conrado Reyes y a Arquel Benítez que nos hayan acompañado esta noche. Creo que hemos puesto muchos temas sobre la mesa. No nos dio tiempo del tema de la academia que lo había anunciado, pero espero que lo recuperemos en un próximo programa. Mientras tanto, les agradecemos mucho, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Hasta la próxima.